buenos días. Yo soy su hermano Soledad Duval y estamos aquí para compartir con ustedes en este hermoso y precioso día la palabra de Dios. Así que yo espero que presten atención, que traten a través del Espíritu Santo de entender la palabra. Para eso tienen que prestarse a escucharla con mucha atención y después de escucharla, que por favor hagan el esfuerzo de ponerla en práctica, porque la palabra de Dios es la luz que nos ilumina. Que Dios los bendiga. Amén. Aproveche y lea el capítulo del día para dar inicio. Y precisamente donde vamos a estudiar la palabra en esta hermosa mañana es en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo precisamente 105. Y por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misma dicen así: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor. Oye, mira, hemos decidido hoy en este día hablar de este pasaje bíblico porque no hay forma de una persona decir y que sea cierto que ama a Dios si aborrece la palabra de Dios. Dios es su palabra y nos las ha dejado para que nosotros a través de su palabra nos acerquemos a Él. Hoy queremos hacer de tu conocimiento la importancia que es la palabra. Oye, hay una diferencia grande en orar y leer la palabra. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Ahora, cuando Dios nos habla es cuando nosotros leemos la palabra. Dios tiene diferentes métodos de hablarle al ser humano. A veces le habla a través de profetas, a veces habla en sueño, a veces habla en visión, en revelación. Pero yo diría que todos esos métodos son métodos extra. Yo diría complementarios, porque ya Dios cumplió con plasmar la palabra en las Sagradas Escrituras para que nosotros tengamos una guía. Antes Él tenía que parecérsele a sus siervos, mandarle profeta, pero ya su palabra está aquí. De hecho, no hay mensaje alguno que venga a través de algún profeta o un sueño que venga de Dios si entra en conflicto con la Sagrada Escritura. Por eso nosotros tenemos que tratar de siempre leer la Biblia, porque cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros comenzamos a permitirle a Dios que haga en nosotros su divina y santa voluntad. El problema es que nosotros algunas veces, sin acercarnos a Dios a través de su escritura, a través de la oración, entonces no hacemos lo posible de que Dios haga realidad la voluntad de Él en nosotros, sino que Él nos ayude a nosotros en plena separación, ser satisfechos, ser beneficiados de que Él nos ayude a que sean realidades nuestros sueños. Amén, amén. Y nunca para nosotros van a ser tan beneficiosos los planes de Dios como los planes de nosotros. Aleluya. Los planes de Dios son perfectos y nosotros podemos equivocarnos incluso al momento de elegir. Por eso nosotros queremos hacer de tu conocimiento que separado de Dios no te vas a ir bien, porque Pues, que Dios es su palabra y las palabras son las que nos van a instruir. Pues vamos, escúcheme hermano, vamos pues a través de esa palabra que usted ha leído y que le ha desglosado un poco para que el pueblo pueda ser entendido. Vamos a hacer una oración por el pueblo y vamos a hacer una oración por nosotros mismos que estamos aquí, para que entremos con el mensaje, aunque usted ya está dentro del mensaje, pero vamos a orar. Excelente la Vamos idea. a orar, Estupenda. vamos a orar, vamos a orar. Oh Padre Santo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús, en este momento inclinamos ante usted, Señor, nuestro rostro. Padre, con humildad, Padre, con santidad, creyendo, Señor, que usted hará, Padre, lo que nosotros le pidamos. Sabemos que para eso tenemos que estar viviendo una vida que a usted le agrade, Padre, porque nosotros cuando actuamos con altivez no somos escuchados por usted. Padre, por en este momento nosotros le pedimos, Señor, que nos bendiga grandemente, con sabiduría, con conocimiento, con salvación y vida eterna. Padre, pero no solamente a los que estamos aquí, Señor, en este estudio, sino a todo aquel que dignamente, Señor,
hace reverencia delante de usted. Señor, igual como usted escuchó el clamor de su pueblo cuando estaba esclavizado, Señor, así le pedimos que hoy usted escuche el clamor de cada madre desesperada por sus hijos. Padre, personas que están en la iglesia y sus hijos están hundidos, Padre Santo, en el pecado. Padre, personas que han salido de la iglesia y quieren volver y por las ataduras no ha sido posible. Personas que no han sido cristianas, pero siempre dicen que van a ir. Padre, y las ataduras y los afanes de este mundo se lo impiden. Señor, le pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que usted comience a escuchar sus clamores. Padre, usted conoce cada corazón y sabe de qué lo tenemos lleno. Señor, ayúdenos, Padre Santo, a ser libre, Padre. Que aquella persona libre no es simplemente porque anda en la calle sin una cadena, es porque tenga la capacidad, el conocimiento espiritual y la libertad de hacer lo que más le conviene. Que sobre todas las cosas, Señor, es poder comunicarse con usted y cumplir su palabra. Señor, todos estamos en su mano, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Santo, Dios. amén, gloria a Dios. Qué lindo. Y Bueno, sí. continuamos con el desarrollo de lo que es la palabra. La Biblia nos dice, donde leímos Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios son lámparas a nuestros pies, son lumbreras a nuestro camino. Usted resaltaba algo ahorita y era cuando hablaba de que Para los buenos. Claro. Oye, mira, por eso es que el estudio tiene, o el debate tiene como título, hay que aprender a esperar en Dios. Yo le aconsejo a toda persona que le está pidiendo algo a Dios, que tenga paciencia, que tenga paciencia. Sabe que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, duró cientos de años esclavizado en Egipto. Y cuando el Señor decidió liberarlo, Él le dijo a Moisés, oye, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. O sea, que hay una clara evidencia de que Dios escucha nuestras oraciones. Aquellas personas que por alguna razón no han recibido lo que ya le han pedido a Dios, siga creyéndole a Dios, siga obedeciéndole a Dios. Una madre que está en la iglesia, tiene sus hijos o algunos de ellos hundidos en el pecado, no te desesperes, sigue creyéndole a Dios. Una persona en la iglesia o no estás en la iglesia y estás enferma, oye, créele a Dios, confía en Dios y tú verás cómo Dios obrará. ¿Tú recuerdas la historia de María y Marta cuando se enfermó su hermano? Cuando ellas mandaron a buscar a Jesús, ellas mandaron a decir a Jesús con el mensajero, dile a Jesús que su amigo, a quien él ama, está enfermo. Oye, esa es una clara evidencia de que nosotros debemos estar conscientes de que los hijos, los amigos de Jesús, también enfrentan dificultades. Pero no nos desesperemos, que es que nosotros en este mundo somos peregrinos. Esta no es nuestra residencia. Nosotros tenemos que creer en la palabra, leer la Biblia, para que nada ni nadie nos confunda. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, ahí es que nosotros encontramos los mensajes de aliento. Aquí es que nosotros nos preparamos. María y Marta mandaron a buscar a Jesús y aparentemente Jesús no le hizo caso. Eso era lo que parecía. Y ellas se desesperaron. En medio de esa desesperación murió Lázaro. Aparentemente ocurrió lo peor. Porque nosotros los seres humanos en la mayoría de los casos creemos que la muerte es lo peor. Dios no tiene ese concepto de esa partida de nosotros acá. Pero el hecho es que cuando Jesús llegó, ya hacían 4 días que Lázaro había muerto. Y ellas incluso le reclamaron, pero ya que viniste ya. Te mandamos a buscar y si tú hubiese venido al principio, no hubiese muerto nuestro hermano. Lo que ellas no sabían es que ellas le habían pedido algo pequeño a Jesús. Y mientras ellas le pedían eso pequeño a Jesús, Jesús se quedó en lo suyo, preparando algo más grande para ella. Así está pasando en la vida de muchos de nosotros, que algunas veces le pedimos cosas a Dios y Dios está esperando que nuestro corazón se abra para depositar en Él cosas más grandes, incluso de las que le hemos pedido. Nosotros tenemos que ser personas sabias y aprender a esperar en Dios. Que a veces le pedimos a Dios algo pequeño y Él, lleno de deseo para con sus hijos, quiere darnos algo grande. Pero tenemos que estar viviendo su palabra, ahora, leyendo Soledad, su palabra.
¿Cómo nosotros buscamos esta relación con Dios? ¿Cómo empezamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo identificarla? Mira, lo primero que tenemos que sacar de nosotros, para nosotros poder entender a Dios, es sacar de nosotros el miedo y la desesperación. Porque cuando nosotros sentimos miedo, cuando nosotros sentimos miedo, le huimos incluso a la voz de Dios, porque nos sentimos indignos de escucharlo. ¿Tú recuerdas lo que pasó con Adán y Eva? Cuando ellos cometieron el pecado que cometieron delante de los ojos de Dios. Sí, pero ellos se escondieron de Dios porque escucharon su voz. Sí, pero que no una persona que está en obediencia y pero que todavía no ha escuchado la voz de Dios. Como por ejemplo, el versículo 3 de Samuel nos da un ejemplo, pero quisiéramos que usted lo detalle más. Lo voy a leer para que el pueblo pueda... Ahora, no, déjame concluir la idea, porque te hice esa pequeña introducción de cómo escuchar la voz de Dios. Oye, a veces si nosotros hemos faltado, no queremos escucharlo. Incluso recuerda cuando Moisés iba guiando al pueblo, que cuando el pueblo sabía que Dios le iba a hablar, ellos le decían a Moisés, no, oye, mira, ve tú, que te hable a ti, a nosotros no. Porque ellos por su comportamiento no se sentían capaces de escucharlo. Ahora, cuando nosotros queremos escucharlo, lo primero que tenemos que tener paciencia, esperar siempre tranquilamente, creyéndolo y obedeciéndole. Ejemplo de eso, la vida de Job. Job tuvo una paciencia enorme. Job perdió todo lo que tenía, incluyendo su familia. Ahora, él seguía creyéndole a Dios. Para él no había nada que se colocara a la altura de Dios. Ni lo que él perdió tenía sentido. Entonces, cuando una persona le pide a Dios, cuando una persona le cree a Dios y no tiene desesperación, o sea que está en paz como estuvo Job a pesar de las dificultades, no siente miedo como el que sintió Adán cuando cometió su error, va a ser una persona victoriosa y va a tener una comunicación con Dios y Dios le va a escuchar, Dios le va a dar siempre la respuesta en el momento oportuno. Pero una cosa es escuchar a Dios y unas cosas es escuchar a Dios y una cosa es servirle a Dios, ¿verdad? Sí, son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Pero vamos a una pausa y venimos en... Hubo una palabra también que estaba diciendo nuestro hermano Soledad Eduardo Félix. ¿Qué pasó con Pedro? Háblelo. Oye, lo que pasó con Pedro es algo que nosotros los cristianos tenemos que analizarlo. Pero antes de llegar a Pedro, quiero retroceder porque hubo algo que lo dejé inconcluso. Sí. Que es cuando hablábamos ahorita de la importancia que tiene el cristiano saber esperar en Dios. Y que algunas veces Dios no nos da lo que nosotros le pedimos al instante. Porque a veces en nosotros falta incluso preparación para recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso fue que iniciamos diciendo, es importante aprender a esperar en Dios. Cuando Marta y María vieron que Jesús llegó, ellas entendieron que Jesús había llegado tarde. Y Jesús había llegado en el momento preciso. Lo que pasa es que ellas le pidieron a Jesús una simple sanación. Y Jesús tenía para ellos una enorme resurrección. Algunas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y Dios sabe que nosotros merecemos cosas mejores. En otro caso, Dios sabe que no estamos preparados para recibirla. En algunos otros casos, Él quiere que eso que Él nos dé a nosotros, aunque sea en particular, sea notorio y sea testimonio delante de los demás. Por eso es que todo cristiano tiene que tratar de ser lo más paciente cuando le pide a Dios. No te desesperes. Si Él te lo prometió, si tú se lo pediste y tú sigues creyéndole, Él te lo va a dar. Ahora, para tú recibir lo que Dios te dé, pídelo sin desesperación. Porque tú puedes ser confundido con cualquier voz si te desespera. Y nosotros estamos en estos caminos y tenemos que creer que cuando nos sometemos a Dios, Satanás huye de nosotros si lo resistimos. Pero también tenemos que estar pendientes de que no podemos ignorar sus maquinaciones y Él va a intentar confundirnos. ¿Tú recuerdas cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás y a quien utilizó como instrumento fue a uno de los discípulos más cerca de Él, a Pedro? Cuando se aproximaba la hora en el que el Señor iba a ser entregado para que se cumpliera la palabra, porque por eso es que yo hago mucho énfasis en la palabra, porque es que la palabra
está por encima de todo. Y ya la palabra decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a ser crucificado, iba a ser torturado y al tercer día iba a resucitar. Y eso estaba escrito. Eso no podía fallar. Pero Satanás aún así no se daba por vencido. Y cuando se aproximaba el momento de cumplirse esa palabra, Satanás usó a Pedro para tratar de persuadir a Jesús de que Jesús evadiera el cumplimiento de la palabra. Y Pedro le dijo a Jesús, Jesús, pero tú eres un hombre bueno, tú no le has hecho nada a nadie, tú eres el líder de nosotros, tú vas a permitir que a ti te hagan lo que tienen programado en tu contra. Y Jesús, en la simplicidad de la paciencia y la calma, se dirigió a Pedro. Oye, cualquiera puede confundirse. Al momento, Jesús no fue confundido, porque Jesús se la sabe toda. Pero amén, del modo como Pedro se la planteó, parecería que lo que había era mucho amor por Jesús. No, pero que Satanás va a venir de cualquier forma. Ahora, nosotros tenemos que pedirle a Dios sin desesperación, con calma, consciente de que lo que nosotros le pedimos a Dios porque lo necesitamos, porque siempre le pedimos a Dios cosas con necesidad, pero lo que más necesitamos es estar bien con Dios. Si le pedimos y Él nos dio lo que le pedimos, excelente, y si no nos lo da, amén, porque seguimos en sus brazos. Lo que sucede, hermano, doctor, lo que sucede... Sí, y no es que soy toma, como le acabo de decir. Oye, mira, pero me gusta buscar confirmación como, ¿qué pasó con este hombre de Dios que Dios le dijo, ve y te voy a dar la victoria con Gedeón? Con Gedeón. Enchúmbalo, Jehová. Ok, ahora enchumba por fuera y eso que quede seco. No, busca también respuesta de Dios. Busca también palabra de Dios por otro lado. Sí, así es. Ahora, mira, no sé si ustedes recuerdan la primera vez que Pedro llegó a Jesús. La primera vez que Pedro se encontró con Jesús, fue un hermano de Pedro que lo llevó. Y le dijo, mira, yo he encontrado por ahí el Mesías. Y lo llevó. Y cuando Jesús vio a Pedro, lo vio, y cuando se saludaron, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y te llamará Cefa, que significa piedra dura. Piedra dura significa Pedro. Oh, okay, santo. O sea, Cefa. Sí. Y significa piedra dura. Sí. O sea que, oye, en un saludo, Jesús le dijo a Pedro quién era él. Simón. Le dijo su pasado, hijo de Jonás, y le dijo su futuro, y te llamará Cefa. Será piedra dura, será Pedro. Te digo esto porque Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado y algo que nosotros no conocemos, nuestro futuro. Oye, los matrimonios, cuando son de Dios, tienen muchos obstáculos para materializarse, porque Satanás es en contra de los matrimonios. Y algunas veces hace todo lo necesario para que no se den los matrimonios, sobre todo cuando son para bien. Ahora, eso no quita de que también hay matrimonios que desde antes de consumarse el Señor sabe que va a ser un fracaso para las personas y también trata de evitarlo. Por eso es que el que le pide a Dios, no importa lo que sea, tiene que tener paciencia, tiene que meterse con Dios y saber esperar. Por eso es que es importante saber esperar en Dios, porque hay respuestas que Dios la da al instante, la da de un modo, y hay otra que la da a su debido tiempo y en modo distinto. Nosotros los cristianos tenemos que, todas las cosas que vamos a hacer de relevancia, tenemos que comunicársela a Dios. Y de no relevancia, no importa la que sea, no importa que no sea de relevancia, porque a veces las cosas más pequeñas que nosotros creemos que son más pequeñas, son más relevantes a veces para Dios. Bueno, mira, yo digo las cosas relevantes porque cuando yo, por ejemplo, me voy a vestir, que yo abro el closet, yo no le pido a Dios, que Dios dime qué camisa me pongo, mira, y ahora qué corbata me pongo, o sea, porque esas son decisiones que la tomo yo. Mira, Dios, que nada más me queda un solo par de zapatos limpios, ya todo demás están sucios, tengo que ir a limpiarlo hoy, o tú me dices cuándo lo voy a limpiar. Esas cosas uno no la consulta con él, porque son cosas que uno puede hacerla. Porque a veces somos extremistas. Exactamente. A veces somos es que la palabra dice que no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Todo lo que yo hago, lo hago, aunque no lo diga en el momento, sí, pero bueno. Porque ahora cuando yo salga de aquí, se presume que yo hoy en el día voy a consumir alimentos.
Yo no le voy a preguntar a Dios, Dios, dime, ¿qué tú quieres que yo coma? ¿Quieres que yo coma mangú? ¿Quieres que yo coma arroz? Yo no le voy a preguntar esas cosas, simplemente yo tengo que llevarme de su palabra, que Él me dice, Soledes, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, como ya me dice que quiere que yo tenga salud, ¿qué yo debo hacer al momento de ejecutar ese plan? Pensar en mi salud, pensar preservarme, conforme al conocimiento que tengo. Ahora, hay decisiones que yo no puedo tomarla sin consultarlo con Dios, como por ejemplo, irme de la iglesia donde yo estoy. Oye, para los cristianos eso es un suicidio. Yo he visto cristianos que han perdido su esencia y pasa el tiempo y siempre que uno lo ve, están en debacle, están en decadencia, porque toman decisiones incluso de irse de una iglesia por un enojo, por un malentendimiento, por una incompatibilidad, y eso es sumamente peligroso porque esas decisiones no se toman a solo. Y si lo vas a hacer, primero busque dirección de Dios, y cuando Dios le dirija, entonces ahí usted lo hace. Porque es como usted dice, muchas veces tomamos decisiones y ahí que caemos caemos al vacío, al descuido, claro, y luego terminamos, quién sabe si en el yo mundo. diría que cuando suceden esos casos, tenemos que meternos mucho con Dios y que sea Dios que dirija nuestra vida, porque se dan esos casos, pero es que el cristiano no puede mirar al hombre, el cristiano solamente tiene que mirar a Jesucristo y punto. Claro, por eso es que le digo que son decisiones que no se toman a solas, tienen que consultarse. Y a Dios hay cosas que no es que uno se la dice, es que uno se la pregunta. Porque algunas veces que uno dice cosas que es como avisar. Pero hay otra cosa que uno tiene que decirla, es buscando autorización y consentimiento. Y nosotros los cristianos tenemos que estar conscientes de que Dios es nuestra luz. Dios es su palabra. Y su palabra para nosotros es lámpara a nuestro pie y es lumbrera a nuestro camino. Sin Dios nosotros andamos sin luz y andamos sin lumbrera. Por eso es que es importante que nosotros hagamos de la palabra, oye, es importante que nosotros hagamos de la palabra algo devocional en nosotros, que sea algo natural, que no leamos la Biblia porque el otro dijo que hay que leerla, sino que hagamos de eso un hábito, porque la palabra es la que nos va a enseñar toda verdad. Apartado de Jesús, nada podemos hacer porque es que solamente en Él hay palabra de vida. Y ya la palabra está escrita. Vamos, pueblo, hay mucha gente que nos están oyendo en esta hora y qué bueno. Y vamos a hacer un llamado al pueblo para que puedan también entregarle su vida a Cristo en este día. Puedan ser inscritos en el libro de la vida y para que obtengan la vida eterna. Porque para eso nosotros estamos aquí en este día. Y vamos a dejar a nuestro hermano Soledad Dubar que haga ese llamado. Un llamado y una oración para aquellas personas que necesitan reconciliarse con Cristo, aquellas personas que necesitan convertirse. Vamos a hacerlo ya que estamos terminando. Oye, vamos a pedirle al Dios en el nombre de Jesús, Padre. Nos inclinamos nuevamente a usted y en el nombre de Jesús nosotros le pedimos por aquellas personas, Señor, que por alguna razón se sienten desesperados, aún habiendo depositado la confianza de ellos en usted. Padre, por algunas veces su inestabilidad, a veces su inmadurez los hace actuar con desesperación. Padre, lleve quietud a cada persona. Hágale entender a cada persona que debe esperar tranquilamente y que en estos caminos no solamente bendición son aquellas cosas materiales que usted da, sino la preparación que usted nos da, esa concientización que es lo que más debemos buscar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, queremos pedirle que sea usted, Señor, quien dirija al pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, Padre, mira aquellos que están conectados en esta hora que aún no se han convertido, Dios mío. Padre, toca su corazón en esta hora. En el nombre de Jesús. Míreme bien, usted que quiere a Cristo, ahora mismo repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, entrego mi vida en tus manos, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor amado, no lo borres jamás. Ayúdame a servirte. Ayúdame a estar en tu presencia. Hoy le doy entrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y renuncio al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, vaya a la iglesia más cercana, busque de Dios, busque de Cristo y alcanzará misericordia y llegará al reino de los cielos. Señores, hemos llegado al final de este programa. Estamos con ustedes de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas.
Un saludo especial a aquellas personas que están a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube como Sonido Angelical Radio y a través de Facebook. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos mañana si Dios quiere. Bye, bye. 106.9 FM